Amigas y amigos, a partir de este momento comienza Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica. Es para mí un inmenso placer estar una vez más con todos ustedes, con motivo de llevarles un programa de corte histórico y legal, afianzado en la opinión de representantes calificados en el área histórica y jurídica, que tendremos como invitados, y en este caso, un gran baluarte venezolano. Tengo todo el gusto y mayor placer de presentarles al doctor Roberto Jun Cavalieri, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor universitario, conferencista a nivel nacional, especialista en Derecho Económico Europeo de la Universidad de Marsella en Francia. Bien, doctor Roberto Jun, para mí es un gran placer tenerlo en los estudios, en este tu programa Valores Venezolanos. Buenos días. Buenos días, César. ¿Cómo estás? Bien. Muy contento y, en primer lugar, por ser hoy nuestro día del abogado, día de los enamorados del derecho, enamorados del verdadero derecho, de las leyes justas. Y cada vez se nos pone más a prueba, de verdad, esta vocación. De verdad estoy muy contento y extensible la felicitación a todos los abogados en la República, que todos los días salimos a la calle para hacer un país cada día mejor. Muy bellas tus palabras, Roberto. Y para un mejor preámbulo, vamos a comenzar con unas preguntas que evidentemente estoy seguro que para todos los radioescuchas son muy importantes en tu voz, en tus respuestas, porque considero es el matiz esencial de este programa. ¿Qué es el Estado? ¿De dónde surge el Estado? ¿Cómo lo conocemos actualmente? César, tema sumamente interesante, primero por la realidad que estamos viviendo. Yo creo que para previamente y entender un poquito lo que vamos a hablar, vamos a olvidarnos por un ratico que estamos hablando de nuestra situación y de nuestro país. Como bien decía José Ortega y Gasset, para ver algo hay que alejarse de ello, y la separación lo convierte de realidad vivida en objeto de conocimiento. Entonces vamos a primero apartarnos de lo que es Venezuela para luego entender un Estado en términos generales. Un Estado no es más que un espacio físico con unas personas que allí habitan y las normas que regulan su convivencia entre sí y entre las personas que han sido designadas para organizar toda esa sociedad en ese momento determinado. Pero el Estado en realidad no deja de ser una ficción, porque la realidad es la parte física, geográfica y las personas que están ahí. Y el Estado es la parte que todos renunciamos a favor de esa parte de ficción para que nos regulemos entre nosotros mismos. Eso tiene varias ideas o varias teorías de cómo surgió. Básicamente la podemos picar en dos. Una, que es la teoría de la conquista. Llegaron unos más fuertes que otros y por vía de la fuerza, por vía del choque, se imponen. Eso es una teoría de la existencia del Estado. Y la otra es la teoría contractualista, en la cual hay un pacto tácito entre todas las personas que habitaron un espacio determinado y llegan a una especie de acuerdo existencial en la cual renunciamos a nuestros derechos naturales, entre ellos uno de los más importantes, que es el de la justicia, y se lo entregamos a un ente superior que llamamos Estado. Ahora, ¿por qué es importante verlo desde ese punto de vista lo que es el Estado? Porque hay otros conceptos como lo son la patria, la nación, el país, el gobierno, se tienden a confundirse. No es lo mismo patria que gobierno. Puede que coincidan patria, Estado,
patria-nación. Un Estado, como dijimos, es básicamente esa estructura de un grupo de personas con las normas que lo rigen en un espacio determinado. País tiene un acercamiento mucho más a la parte geográfica, el Estado, la parte física. Nación es el grupo de personas que nacen, de ahí viene la palabra nación, nacen en ese Estado. Y por eso vemos que esos conceptos, como son tan abstractos, tienden a ser manipulados y mal utilizados para confundir a la gente lo que es patria, lo que es gobierno, lo que es nación. Entonces, cuando se habla de patria, a lo mejor no estás hablando de la patria, estás hablando del gobierno. O a lo mejor cuando estás diciendo que este país o determinado país no funciona por tal o cual cosa, no estás hablando del país, estás hablando del gobierno. O cuando estás hablando de el Estado, estás hablando nada más a que el sistema jurídico, las normas que rigen, es el que no está funcionando. De ahí venimos entonces a una situación en la cual es el Estado de Derecho, que es el Estado de Derecho. Habíamos visto que hay unas personas, desde una de las líneas, que se monta sobre la otra, es la parte de la teoría de la conquista. Eso fue superado, porque eso consideraba que habían los gobiernos totalitarios y los estados totalitarios, y viene el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no podemos verlo como el conjunto de leyes que están en el Estado. El Estado de Derecho es el sometimiento del Estado y principalmente el gobierno a la ley. El sujeto pasivo, el obligado del Estado de Derecho no son los particulares, es el gobierno principalmente, es el Estado. Cuando se dice que en determinado Estado no hay Estado y no hay derecho, significa que es el propio Estado, principalmente el gobierno, el que no asiste. Cuando se ve esa manipulación de lo que es Estado, lo que es gobierno, lo que es patria, nos preguntamos, cuando hay ¿tenemos patria en algún momento? Mira, la patria es algo tan abstracto que no la podemos lograr y mucho menos decretar. La patria es algo que se siente y la patria es algo que uno la sigue por convicción propia. Eso no se decreta. Distinto es cuando tratas de mezclar lo que es patria con Estado. Entonces vemos cómo lo que es el manejo del Estado y lo que es el Estado de Derecho lo confunden o lo confundimos o pretenden confundirnos con patria. Entonces son entelequias, son eufemismos que no hacen más que buscar la manipulación de aquellas personas que ejercen el gobierno. De gobierno podemos hablar mucho, ¿no? Y de política también. Existe lo que se llaman las políticas públicas, que es todo, es política pública, desde la recolección de aseo, desde la recaudación de impuestos. La política agonal, que es la lucha entre los factores políticos para llegar a ejercer el poder, que ejercer el poder es ser un mandatario, es decir, ser un mandadero de la voluntad popular, que históricamente le corresponde a los que son las asambleas. La asamblea porque reúne la pluralidad de personas que conforman y que viven en ese espacio determinado. Y luego viene la política existencial, es decir, que si no estás conmigo, estás en contra. Son conceptos que aquí, por supuesto, como estamos dirigiéndonos a público general, tiene sus particularidades desde el punto de vista político, sociológico, jurídico, entonces no lo vamos a desarrollar. Pero en esa línea que estamos hablando de la sucesión de un Estado a otro, tenemos lo que se llama entonces el Estado totalitario, el Estado total, que hasta ese momento de la Revolución Francesa y previamente, unos cuantos años antes, la Revolución de los Estados de Norteamérica, devienen en el Estado de Derecho. Es decir, el Estado se somete al derecho. No el gobierno somete a los habitantes al derecho. El derecho, y ahí viene el concepto de constitución. ¿Qué es la constitución? Es la principal norma que ata el ejercicio del poder. La Constitución no se puede ver como un mecanismo de ejercicio del poder, sino más bien una limitación al ejercicio del poder. Entonces tenemos lo que es Estado totalitario, luego viene el Estado de Derecho, es decir, el Estado y el gobierno atado a la Constitución, y luego viene el Estado social de derecho, que es una avanzada que no existe sino reconociendo el anterior. Es decir, que
que el Estado no solamente está atado en cuanto a su ejercicio, sino que debe hacerlo para un bienestar social. Los derechos sociales no están reñidos ni son más importantes que los individuales. Los derechos sociales son instrumento para el mejor desarrollo y plenitud de los individuales. Entonces son conceptos que, dada su abstracción, y retomamos el tema previo, tienden a ser manipulados por aquellas personas que con una intención de política existencial chocan para hacerse decir con el. Me parece que para buen entendedor, pocas palabras. Dejo con ustedes ahora al colega César Pérez Guevara, también con preguntas para nuestro invitado el día de hoy, el excelente abogado Roberto Jun Cavalier. Buenos días, estimados amigos. Como siempre les digo, para mí es un honor estar aquí con ustedes y compartir estas mañanas en el programa Valores Venezolanos. Tal como lo ha expresado el doctor César Pérez Barreto, es para nosotros un placer tener aquí al doctor Roberto Jun Cavalier en la mañana de hoy. Adicionalmente a ello, quiero también felicitar a todos mis colegas por el Día del Abogado, que conmemoramos hoy en día gracias al nacimiento del que fue el presidente de la primera junta que gobernó el país. Esto es el doctor Cristóbal Mendoza. Ya de él hablaremos en programas posteriores en nuestros martes históricos. Muy bien. En relación a todo cuanto decía Roberto, quedan bastantes incógnitas al respecto, siendo que evidentemente es complicado ahondar en un tema tan difícil como lo es el Estado en tan poco tiempo. No obstante, me gustaría pedirte, Roberto, que hicieras determinadas aseveraciones y señalamientos puntuales en relación a los conceptos de nación y de Estado. La cuestión es la siguiente. Para el francés Sauriu, la nación, es esta entelequia que, en virtud de todo lo que son las tradiciones, los sentires en común, hacen que un grupo de seres humanos se consideren parte de un algo, que es la nación. Es por esto que hay quien señala que existen naciones en estados. Es decir, podríamos hablar de 5 naciones coexistiendo en un mismo estado nacional. Por lo menos vemos como actualmente en Barcelona, en España, los catalanes consideran que son una nación diferente a España y quieren ser libres, igualmente que con el pueblo vasco. De hecho, aquí en América también lo vivimos. Bolívar y la gente independentista consideró que nosotros no éramos provincias ultramarinas del Estado español, que éramos una nación, y como nación también queríamos cohesionarlo con nuestro Estado, y pasó todo lo que conocemos hoy como historia en el proceso revolucionario venezolano del siglo XIX. Ahora bien, Roberto, entonces actualmente podemos hablar de que es muy posible la existencia de una nación dentro de un Estado nacional y que a pesar de ello esta nación se halla atada por toda la regulación jurídica de este Estado. ¿Eso es justo? No, perfectamente entiendo tu preocupación. Más que preocupación, la reflexión. Caso en Latinoamérica, Bolivia, República Plurinacional de Bolivia. Parte entonces este texto fundamental en el reconocimiento pleno de que existen varias nacionalidades en un mismo espacio geográfico y que se rigen bajo unas normas generales de todo. Y es que ahí viene también la parte de la democracia. Un Estado de derecho debe ser democrático, y la democracia significa el reconocimiento de la pluralidad, el reconocimiento de que pueden existir y pueden coexistir distintos nacionales. Entonces, son temas, y es importante destacar que dada su abstracción, pero no obstante debe siempre pensarse en que debe ser progresivo, siempre analizando desde el punto de vista de promover la democracia, promover el respeto a los derechos humanos. Todos los que son derechos, por ejemplo, que están en la Constitución, son de interpretación progresiva. No es que existe un derecho a la vida en Bolivia y otro derecho a la vida en Argentina, o un derecho a la propiedad en España y un derecho de propiedad en Venezuela,
o que existe un derecho a la participación política en Chile y que es muy distinto a la participación política de Colombia. Son conceptos democráticos que son de interpretación y lectura progresiva. Por ejemplo, hemos escuchado mucho cuando se habla un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? El golpe de Estado tan es así que, siendo los gobernantes los mandaderos del pueblo en general, ellos no son los sujetos pasivos de los golpes de Estado. Los golpes de Estado son, por ejemplo, contra el mismo Estado. Tan es así que uno de los primeros antecedentes de golpe de Estado fue en Francia. Napoleón III, una vez que estaba a punto de terminársele su periodo, lanza un golpe de Estado contra la Primera República Francesa, con la intención de mantenerse en el poder. El famoso coup d'état, que es el golpe de Estado, tiene sus antecedentes en la misma persona que ejerce el poder. Es decir, que no necesariamente para que sea un golpe de Estado debe provenir de elementos o agentes ajenos al poder. Hay que reiterarlo, son temas sumamente abstractos, pero cuando hablamos de interpretación siempre debe ser a favor de los ejercicios de los derechos de los ciudadanos frente al Estado, la limitación del ejercicio del poder y con una amplia lectura democrática. Excelente respuesta, muy categórica y que lleva a una gran reflexión y, como se dice, y repito, el que quiere entender, que lo entienda. Una pregunta muy importante, Roberto, que tiene que ver con una realidad. ¿Cuáles son los fines del Estado? Los fines del Estado, es más, podemos ubicarlos en los propios fines que Aristóteles, mucho antes del concepto de teoría del Estado, lo tenemos ahorita. Ser feliz, vivir bien y honestamente. Yo creo que con eso se resume cuál es la finalidad última del Estado. Que todos y cada uno de los individuos puedan ser felices y que esa felicidad se logre de manera honesta. Y para eso debe estar todas las instituciones del Estado, el Estado todos, el Estado país, el Estado nación, debemos estar abocados a esa línea. Muy bien, doctor, adelante. Entonces, siendo esto así, siendo este el fin fundamental de la creación de esta abstracción que es el Estado, los ciudadanos deberíamos tener la esperanza de poder esperar determinada actitud por parte de los representantes del mismo. Aquí es cuando entra el principio de seguridad jurídica, ¿cierto, Roberto? Nos gustaría que nos conversaras un poco de él. Seguridad jurídica. El Estado es una organización que tiene como seguridad jurídica un valor. Es decir, poder prever que cada actuación que tenga un particular tenga su consecuencia. Que si uno trabaja para tener un retiro y una jubilación sea suficiente para poder vivir. Es ahí donde el valor de la propiedad debe mantenerse. Cuando una persona comete un delito, vaya a ser castigado. Cuando una persona incumple un contrato y va a un tribunal, pueda conseguir una oportuna respuesta y una sentencia que pueda materialmente ejecutar. Que exista separación de poderes. Si no existe separación de poderes, no existe seguridad jurídica. Y una separación de poderes que sea material, no puede ser simplemente formal, que aparezca en unas líneas de un texto constitucional. Que importante es advertir, la Constitución no basta que esté en un papel y que esté escrito y pegado en las paredes. La Constitución es algo que se vive. El constitucionalismo siquiera hace falta que exista un texto material. Vemos el caso de Inglaterra. Caso de Inglaterra no tienen Constitución escrita y tienen constitucionalismo. Nosotros, por el contrario, podemos decir que tenemos 200 años de independencia y cuál ha sido la parte material de la Constitución. Entonces la seguridad jurídica no se queda simplemente en que exista la norma, sino que la norma pueda preverse en realidad los hechos
y las consecuencias de los mismos. Que tú puedas tener una familia y tú sepas que tú cotizas seguridad social y esa seguridad social sea materialmente viable. Que tú tengas una vivienda y que no te vayan a desalojar. De que la propiedad sea respetada. De que la inversión puedas repatriar tus ingresos. De que exista un sometimiento de la autoridad militar a la civil, de que exista, cuando se habla de separación de poderes y en los países que tenemos 5 poderes a diferencia de la división de 3 que es originaria, esos 3 poderes son para que no haya una interferencia del gobierno frente al ciudadano, sino que todos ellos poderes coadyuven a lograr esa finalidad de felicidad. Vemos que la seguridad jurídica no se acaba con simplemente agarrar y dictar unas cuantas normas, que dicho sea de paso debe ser dictada por el órgano llamado para ello, que es el legislativo, en nuestro caso es la asamblea, y no puede ser delegada por vías habilitantes, y si ello fuese posible debe ser de interpretación restrictiva, porque son normas de ejecución del poder. Entonces son cosas muy complejas, pero nos ayudan a dar una visión general de que la seguridad jurídica no es más de poder prever, poder sentir que las actuaciones, nuestros esfuerzos vayan a un fin que podamos tener más o menos cierto. Muchas gracias, Roberto. Precisamente lo que queremos con esta clase de programas hacerle ver a la población es que el Estado en relación a nosotros, comandado por el gobierno, no nos da concesiones graciosas de su autoridad o de su soberanía, sino que él tiene que respondernos a nosotros, y todos los ciudadanos tenemos el derecho de exigir que garantice los fines para los cuales creamos el mismo. Bien, amables, es importante que si desean algún tipo de comentario, un análisis más exhaustivo, en la página Facebook de Valores Venezolanos están todos los mecanismos que pueden ustedes emplear para recibir respuestas más categóricas. Y de paso, nuestro invitado de hoy, el doctor Roberto Hum, tiene su página www.chinohum.com.b. Es muy importante estas respuestas que nuestro invitado, el doctor Roberto Hum Cavalieri, da para todos ustedes, puesto que la situación que muchas veces a diario vivimos los venezolanos, muchas veces por ignorancia, otras veces por poca capacidad de volcarnos a vivir la realidad, nos induce a cometer errores. Una pregunta importante para el doctor Roberto Hum, muy emblemática, muy concreta esa respuesta, le agradezco, doctor. Muy sencilla es la pregunta. ¿Existe entonces en Venezuela seguridad jurídica? No, no existe. Bien, doctor Pérez Guevara, ¿tiene alguna pregunta para el doctor Hum? Claro que sí. Antes que nada, siendo que como cada vez señalo, el tiempo nos apremia ya, quiero de una vez despedirme de ustedes, amigos míos, porque voy a dejar al doctor Roberto Hum con esta pregunta. Asimismo, quiero señalarles que en efecto, como señaló el doctor Pérez Barreto, pueden revisar nuestra página de Facebook Valores Venezolanos y allí están todas las emisiones íntegras para que las puedan escuchar una vez más, y también estamos abiertos a que nos hagan todas las preguntas que consideren. Roberto Hum, hemos hablado ya de los orígenes del Estado, hemos hablado de para qué sirve el Estado, hemos señalado los derechos que tienen los ciudadanos de exigirle al Estado que haga su trabajo. ¿Qué pasa si el Estado no lo hace? Si el Estado no le garantiza la seguridad jurídica a los ciudadanos que está destinado a proteger por su misma concepción.
¿Está el ciudadano entonces habilitado para hacer qué? Retomemos las ideas de que cuando se forma el Estado, le entregamos a este ente superior, pero que del cual formamos parte, distintas prestaciones que nos debe y que está obligado. Desde la recolección de basura, desde la prestación de servicios sanitarios, hospitales, transporte, políticas monetarias, políticas alimentarias, etc. Cuando algo no cumple la misión para la cual fue llamada, es algo que está fallido. De ahí viene el concepto de Estado fallido. El Estado fallido es aquel que no cumple con aquellas misiones que justifican su propia existencia. Una de ellas, y la más importante, es la administración de justicia, porque vemos que hay otras actividades que perfectamente pueden ser llevadas a cabo por particulares, la alimentación, el transporte, etc. Pero la administración de justicia no. Entonces, puede perfectamente considerarse que estamos fallidos en múltiples de las funciones que se le han entregado al Estado. El derecho del ser humano, y está establecido en el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, está la libertad, la propiedad y la resistencia a la opresión. La resistencia a la opresión de esos 200 años y pico para acá viene desarrollado en múltiples textos internacionales, entre ellos los convenios de derechos humanos, aquellos que crean sistemas de protección de derechos humanos, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, en el caso europeo, la Corte Europea de Derechos Humanos, y otros instrumentos, por ejemplo, el sistema de protección previsto en la Carta Democrática. Claro, en el caso particular, ahora sí aterrizamos un poquito a Venezuela, sería el primer caso que se aplica como tal, pero la Carta Iberoamericana no se agota nada más en esta situación. La Carta prevé separación de poderes, la Carta prevé libertad de expresión, la Carta prevé muchísimos otros derechos que están amalgamados en todo lo que es un plexo normativo internacional de derechos humanos y pro-democráticos, cuya interpretación es a favor de la democracia y jamás puede ser entendido a favor del ejercicio del poder. Es ocurrir ante las instancias internacionales, que no son supranacionales, formamos parte de ellas. No existe un derecho humano venezolano, uno colombiano, uno chileno. Los derechos humanos trascienden a los propios estados, trascienden a los propios gobiernos. No lo podemos ver de una manera limitada, restrictiva. Bien amables, con declaraciones tan concretas, concisas, yo diría que no porque lo está diciendo mi colega, el cual aprecio, el doctor Roberto Jun, sino porque es una realidad. Comparto al 100% todo lo que ha respondido y que quede constancia como persona responsable y seria. En ningún momento nos hemos puesto de acuerdo. En absoluto, sencillamente hice unas preguntas que consideré básicas para la entrevista del día de hoy y me doy cuenta que coincidimos un 100%. Ya para despedir no me queda más que decir a todos mis colegas abogados de la República mi respeto, mi admiración, éxito y mucho optimismo, sobre todo mucha justicia, que es nuestro lema primordial. Hemos tenido el inmenso placer de estar nuevamente con todos ustedes. En el control técnico, Alondra Méndez. El invitado del día de hoy, el doctor Roberto Jun Cavalieri, el doctor César Pérez Guevara en las entrevistas y un servidor de ustedes, doctor César Pérez Barreto. Les damos nuestra más efusiva saludo a todos los abogados y los esperamos el próximo martes en una audición de Valores Venezolanos. Tengan todos y todas muy buenos días. Amigo, amiga,
¿Tiene usted un problema de inquilinato de local comercial o de vivienda? ¿Un divorcio? ¿Necesita un abogado que defienda sus derechos a través de un litigio o incluso de un amparo constitucional? Comuníquese con el doctor César Pérez Guevara a través de los teléfonos 0416-634-0972 y el 0424-136-7584, quien conjuntamente con sus asociados dará respuesta a sus problemas jurídicos en materia sustantiva civil y en cualquier clase de litigio ante los tribunales de la República. Esto fue Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica. Nos reencontramos en una próxima emisión a través de Radio 1, la radio que uno quiere.